Muchas gracias en primera parte a nuestros compañeros, compañeras, compañeroas zapatistas y felicidades en el 20 aniversario de la sexta declaración, que sí, aplauso. Y el quinto aniversario de la Declaración por la Vida, que amplió la propuesta de luchar desde abajo a la izquierda. Y menciono la sexta declaración también porque, fue algo que leímos en Palestina cuando estaba trabajando allí, viví allí por un rato haciendo un doctorado, estudiando cuáles eran las fronteras, cómo es que Palestina agarró esas fronteras y estaban en un campo de refugiados, perdón, me voy a este lado. Estaba trabajando en unos campos de refugiados y leímos la sexta declaración con unos jóvenes proyectándolo así en voz alta. Y fue una manera de que aprendí que así es como se lee en colectivo, se lee en manera que quiere uno agarrar la comprensión del texto, y los jóvenes se enamoraron con la sexta y también se enojaron porque nunca habían escuchado nada de los zapatistas, porque el liderazgo en esta generación se ha enfocado mucho en la política de arriba. Y aquí lo que voy a presentar hoy es una manera de organizar a través de un libro. Yo fui profesora por un rato de geografía y me tuve que salir de la universidad en Estados Unidos porque ahí no se puede hablar mucho de Palestina, como ya han visto. Hay mucha represión de ese tema. Y lo que hice aprendiendo de los zapatistas es regresé a mi pueblo, que es en territorio Chumash, territorio Tonga, que se llama Oxnard y Los Ángeles, California. Y ahí me puse a organizar compartiendo educación política con jóvenes, leyendo en voz alta como aprendí de los jóvenes refugiados en Palestina. Y de ahí desarrollé una manera de poder tejer las luchas del territorio de Palestina con nuestras luchas aquí de estos 500 años, que tampoco es un tema que se toma mucho o casi nada en las universidades. En las universidades, si hablamos de Palestina, no podemos hablar del imperio, solo se puede hablar del sionismo y ni tanto. No se puede hablar de que esto es una lucha contra un imperio que cambia de cabezas como la hidra capitalista. Así que fue con otros jóvenes en los parques, con personas ya grandes, de tercera edad, en sus salas, en granjas, en talleres de bicicleta, que nos pusimos a platicar de Palestina y de los zapatistas y de las panteras negras y la tradición radical negra. Y aquí esa es la portada del libro, que se llama, está en inglés, pero está en pie de traducción a español, y en diciembre, el próximo encuentro, lo tendré, ojalá, o como se dice en árabe, inshallah. Se llama Palestina 1492 o 1492, un informe, y tiene en la portada estas tierras ahí en el centro. Las tierras mayas, que son mis tierras ancestrales. Mis padres son de Guatemala, se emigraron sin documentos a Estados Unidos y ahí yo nací. Y cuando entré a la universidad aprendí que uno podía estudiar la geografía y podía estudiar las fronteras, y eso fue un tema muy fuerte siempre en nuestra familia, por las deportaciones, por las cruzadas migratorias. Y yo quise aprender de cómo es que Guatemala y México tienen esta frontera, ¿verdad? Porque Chiapas era parte de Guatemala, pero también Guatemala era parte de
el virreinato de Nueva España, ¿verdad? Así que estas fronteras tienen una historia que sí tiene mucho que ver con, como dicen los zapatistas, que vivimos en una finca global. Y es lo que les voy a enseñar. Y la portada, si la ven, tienen el mapa con el oriente arriba, y también en la portada está una brújula maya o una cruz maya que tiene los 4 colores. El rojo es el oriente, el negro occidente, amarillo el sur, blanco el norte. Y en medio siempre tenemos, cuando rezamos y hacemos nuestros altares en el mundo maya, tenemos siempre el azul y el verde en medio, que es el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Y también sabemos que nosotros también estamos en el centro. Así que hay 7 direcciones en la geografía maya, no 4. Y eso es lo que nos guía en este libro, en esta historia, porque es una geografía no colonial, es una geografía que no se pone el ser humano encima de la tierra como que si fuera el dueño de la tierra, como que si fuera aparte de la tierra. Reconocemos que somos parte de la tierra. El siguiente, por favor. Así que aquí pueden ver un poco más claramente esa brújula maya, y también allí pueden ver en el mapa el mundo maya, la frontera de México, Guatemala y el territorio Tongva, el territorio Chumash, que más se llama la área metropolitana Los Ángeles. También esa es una historia, como en todas estas tierras, donde se ha borrado la memoria de los pueblos originarios. Y es algo que en donde vivimos, donde yo vivo hoy, tratamos la manera de recuperar y también de aprender de cómo se relaciona una con la tierra, cómo podemos aprender de los pueblos originarios de allí, cómo aprendemos de los pueblos originarios de aquí y los pueblos originarios en Palestina. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de otras geografías y otros calendarios, y vamos a hablar de la geografía mundial según la imaginación europea. Este es un mapa del mundo según la imaginación europea. En esos tiempos, antes del 1492, que reconocía 3 continentes: Asia, África, Europa, y también ubicaba arriba el oriente, o sea, Asia está arriba en el mapa, ¿verdad? Y luego Europa y África, y en el centro está Jerusalén. Jerusalén es un lugar en Palestina bastante importante para la imaginación geográfica de Europa. Es el centro del mundo. Y si seguimos el siguiente mapa, ahí vemos un mapa del 1581, dibujado en esta geografía hoy llamada Alemania, pero no se llamaba así antes. Y ven que ahora el norte está arriba, todavía tienen los 3 continentes, que son Europa, África y Asia, y Jerusalén está en el centro. Es una geografía bastante sagrada. Y también, como este mapa fue creado después del 1492, ahí pueden ver que ahí está Abya Yala, o el llamado América, como en el rincón que no cabe en esta flor, ¿verdad? Porque la imaginación europea no sabía que existíamos aquí, ¿verdad? Así que no había lugar. Se fueron cambiando los mapas, como ya los conocemos, se ven diferentes. Si vemos el siguiente mapa, ahora vemos que siguen los mapas ahora con el norte arriba, pero ahora Europa está en el centro del mundo. Y no solo el centro de la geografía, pero el centro del tiempo, porque esa línea marca
donde empieza la hora cero de cada día. Pero vean también que ahí está Abya Yala, África, Eurasia, Agiteria. Europa no es un continente separado de Eurasia, pero se ha creado como que si lo fuera. Si seguimos al siguiente mapa, ahí vemos algo muy raro, que para mí, cuando yo siempre escuchaba que Europa era occidente, me parecía muy raro, porque Europa está al oriente, desde aquí, ¿verdad? Pero el oriente, supuestamente Oriente Asia, está en el occidente, desde aquí. Pero vean que todavía exigen que llamemos a Europa el occidente. ¿Y por qué? Porque es el occidente de Jerusalén, ¿verdad? El centro del mundo según la imaginación europea. Si seguimos al siguiente mapa, aquí es donde empieza la historia entonces de Palestina, 1492. Fue algo que yo pensé que iba a empezar el 12 de octubre, cuando Cristóbal Colón invadió estas tierras, pero resulta que Cristóbal Colón, antes de invadir estas tierras, estuvo en Granada el 2 de enero 1492. Granada fue bastante importante en este tiempo porque era la última batalla de los reyes católicos contra el Islam que regía estas tierras ya por siglos. Cristóbal Colón estaba ahí esperando que las fuerzas de la reina Isabela de Castilla ya terminaran con los musulmanes. Y después de que la reina Isabela sometió a los musulmanes en Granada, inmediatamente impuso solo un mundo posible en esas tierras, que ya no uno podía ser musulmán y no podía ser judío. Expulsó a los judíos que no se querían convertir a católicos y torturaron y reprimieron a los que se convirtieron pero que no les creían. Bueno, Cristóbal Colón estuvo ahí en Granada esperando la caída de Granada para ya tener una conversación con la reina Isabela para decirle: oye, podemos agarrar a Jerusalén después de Granada, pero no podemos ir al oriente porque ahí está el Imperio Otomano, muy fuerte, pero podemos ir al oeste, al occidente. Y esa fue la primaria razón que Cristóbal Colón vino a estas tierras, porque él quiso Jerusalén, él quiso a Palestina. ¿Por qué? Porque el calendario de Cristóbal Colón y de la reina Isabela y de ese mundo europeo de arriba dice que va a haber un fin del mundo literalmente y que va a suceder en Jerusalén. Cristóbal Colón él mismo escribió un libro que se llama El Libro de las Profecías, donde dice que el mundo se va a acabar en 155 años y que para poder hacer las cosas bien, para que regrese Jesús a estas tierras, los cristianos tienen que tomar a Jerusalén. Así que él quería invadir y lo tuvieron que esperar un rato más. Si vamos a la siguiente, ahí vemos una estatua que yo vi en Granada, donde ahí está Cristóbal Colón y la reina Isabela haciendo el trato, así. Y si ven, y esto yo tomé cuando los compas zapatistas fueron a la Europa de abajo, ¿verdad? Estuve en Granada esperando hasta que llegaran a Madrid el escuadrón 421 para hacer la marcha en Madrid ese 13 de agosto en el 2021. Y si van a Madrid, si van a Granada, o si ven los monumentos que España tiene para ese año, 1492,
siempre tienen esas dos fechas, el 2 de enero y el 12 de octubre. Es uno, esos procesos están atados. Así que ahí hay una estatua de Cristóbal Colón haciendo el trato, el acuerdo con la reina Isabela, que va a ir a viajar al oeste para agarrar a Jerusalén. Así que esto de la conquista de Palestina ya ha estado en pie por 500 años y mucho más antes con las cruzadas del siglo XI, siglo XII. Y Cristóbal Colón, él mismo también estaba embarcando en una cruzada también, con el fin que el mundo se va a acabar. Y de hecho, hoy en día, el sionismo, la mayoría de los sionistas no son judíos, son cristianos que piensan igual a Cristóbal Colón, que el mundo se va a acabar, pero no lo dicen como los compas zapatistas dicen, como el mundo maya dice, que este mundo se va a acabar como una manera de ser, una conciencia que se va a acabar y otra van a nacer. No, para los sionistas cristianos, ellos creen que el mundo literalmente importan estas armas nucleares, están hablando de irse a Marzo a vivir. No le importan la vida de aquí, es lo que ellos mismos dicen. Pues de como el mundo maya sabe, sí hay calendarios y hay ciclos, ¿verdad? Hay muerte y hay renacimiento en Palestina, que es cuestión de Jerusalén para que el mundo se acabe. Si seguimos a la siguiente. Después del 12 de octubre, cuando Colón invade estas tierras del Caribe, regresa a la península ibérica, pero en lugar de contarle a la reina Isabela que encontró, le cuenta al rey de Portugal que encontró. Y se ponen a pelear el rey de Portugal con la reina Isabela, y el Papa se mete en medio y dice: no se pueden pelear, ustedes tienen trabajo que hacer. Tienen que invadir todo el mundo para imponer un mundo, el mundo católico. Y él hizo una línea que se llama el Tratado de Tordesillas, que cortó el mundo en dos. Esta es la primera frontera global. La primera frontera global. Y si ven allí, corta la parte que hoy en día es Brasil, donde se habla portugués. El Papa dijo que todos al oriente de esa línea, todo puede ser invadido por Portugal, y todo al oeste, al oriente de esa línea, tiene que ser invadido por Castilla. Por eso es que se habla Castilla al oriente, al oeste de esa línea, por eso es que aquí se habla Castilla, por esta frontera global. Si seguimos, lo que pasa es que mandan entonces los imperios de Europa, mandan a sus conquistadores, a sus finqueros para cortar más estas tierras. Aquí tenemos los virreinatos. El virreinato de Nueva España fue ¿verdad? El primero. El virreinato de Perú fue otro. De Granada, otro. Ojo, las fronteras son acuerdos entre los capataces para que ellos no se peleen. No tienen nada que ver con las realidades aquí en el suelo, en la vida cotidiana de los inhabitantes de las tierras. Así que se corta. Esas son las huellas de los estados nacionales de hoy, que ahora son México, que luego van a ser Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Argentina. Si seguimos, esta lógica de cortar fronteras
para que los capataces, que se creen ahora propietarios de la tierra, para que ellos no peleen. Esto regresa a Europa y Europa se construye en naciones, esos estados nacionales. Alemania es un estado nacional y apenas se supuestamente unificó en el 1871. ¿Qué significa unificarse en una nación? Significa borrar las diferencias, ¿verdad? Borrar los otros mundos que viven ahí. No es cosa de un mundo donde quepan todos mundos. Es un mundo solo para un mundo en esas tierras. Y luego, como Alemania apenas se supuestamente unificó en el 1871, no era un imperio y quería hacerlo. Así que, ¿qué es lo que hizo? Llamó una conferencia en Berlín en los años 1880. Si seguimos a la siguiente, ahí vemos que aquí están los capataces, los europeos, muy tranquilamente, pacíficamente entre ellos, cortando el mapa de África. Si seguimos, ahí lo podemos ver un poco más. El segundo es donde está hoy en día el Congo. Pero era pacífico donde estaban en Europa, pero fue bastante violente en la tierra. La manera que podían legitimizar cada conquista es que podían enseñar que podían controlar esos territorios con violencia. Luego de esto, si seguimos, ahí vemos, es la parte del Mediterráneo donde está Palestina. Ahí están entonces cortando a Palestina, Líbano, Siria, Irak. En estos entonces, esta es la Primera Guerra Mundial. Ahora se está decayendo el Imperio Otomano y lo que está pasando es que los europeos están diciendo a la gente de ahí: oye, ustedes son árabes, ¿por qué se quieren regir con los turcos? ¿Verdad? Esta idea del nacionalismo árabe crece y le prometen a los pueblos que les van a construir su propia autodeterminación a través de un Estado nacional, pero la verdad es pura mentira, porque en secreto están cortando el mapa entre ellos, como que si fueran dueños. Y lo que está en juego aquí es Jerusalén. La llaman la última cruzada, cuando ya se cae el Imperio Otomano. La última cruzada, que significa ya llegamos a Jerusalén. Si seguimos, podemos ver ahora estas líneas son las fronteras actuales de Líbano, Siria, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Jordania, Egipto, Palestina. Y ponen allí sus títeres como que hagan lo que quieran los imperios para que controlan a sus poblaciones. Y de nuevo, las fronteras que son acuerdos entre los capataces para que ellos tengan la paz, para que ellos no se peleen entre ellos, para que puedan controlar ese contenedor de sus territorios, de sus fincas. Si seguimos, aquí podemos ver entonces qué pasa en Palestina. Si ven el primer mapa, ahí en lo blanco, y eso es lo que estudié, no solo cómo Palestina agarró sus fronteras, pero también cómo construyeron la tierra en Palestina como propiedad privada, porque antes había mucha tierra en común, que se llama el mashah en árabe, el mashah, la tierra en común, donde cuando uno, aún hoy en día, le puede platicar a los ancianos y te dicen, los límites de la tierra era ese árbol con ese árbol.
Hablabas con tu vecino para ver cuáles eran los límites. No había propiedad privada tanto como hoy, ¿verdad? Y se cambiaba. Cuando las familias cambiaban de tamaño o de necesidades, también se cambiaba cuánta tierra se podía usar. Cuando vino Gran Bretaña, los colones se pusieron a hacer mapas de propiedad privada en lugares donde no existía. Y cada vez que lo hacían, que medían la tierra, había el despojo, porque medían la tierra para construir propiedad privada, para venderle esas tierras a los judíos de Europa, que los europeos, los imperios no querían que los judíos vivieran ahí. Acuérdense que en el 1492 no los querían en España tampoco. Así que en lugar de darle su lugar como pueblos autónomos donde vivían en Europa, se convencieron unos judíos que necesitamos trabajar con los de arriba para ser libres. Así que les pidieron al imperio un lugar en la mesa para que no sean... Eran despojados. Ellos, aunque muchos no podían leer ni escribir, pero sí podían leer el mundo. Y decían, no, cada vez que vienen a medir la tierra, nos despojan. Así que había una revolución por 3 años, en 1936 a 39, donde no los dejaran medir la tierra, porque sabían que estaban construyendo propiedad privada y destruyendo. Hay que repartir esta tierra en dos, un estado judío y un estado árabe. Pero esa parte ahí en medio es Jerusalén, esa parte en blanco es Jerusalén. Y usó el imperio toda esa tierra que ya se había construido en propiedad privada para construir el Estado de Israel. Y bueno, en medio ahí ven la propuesta de las Naciones Unidas en cortar la tierra entre 2 países, y Jerusalén es ese círculo ahí en medio, que lo blanco iba a ir para los blancos, para los europeos, y que la otra tierra era para los árabes, los palestinos. Y lo que sucedió es que Israel fue construido con guerra y con despojo de 800,000 palestinos que huyeron la tierra por la guerra y pensaron que iban a poder regresar. Y hoy en día, 77 años después, Israel no los dejan regresar. Y ahí se fue construido, como se llama, West Bank, en español Cisjordania, y la Franja de Gaza. Muchos refugiados de la parte que salió en blanco, resultando en el Estado de Israel, se convirtieron a refugiados en la Franja de Gaza, en Cisjordania, también en Líbano, en Siria y también en Jordania. Y los palestinos que todavía se mantuvieron en la tierra que se construyó como el Estado de Israel, estaban en una ley marcial por 20 años, y hoy en día Israel los trata como ciudadanos de segunda clase. Cisjordania, la Franja de Gaza, parte de Egipto, y también ese rincón ahí arriba a la derecha, que es parte de Siria. Y eso es importante siempre reconocer, que Israel no solo ha tomado la tierra de Palestina, también ha tomado la tierra de Siria. Israel no ha definido sus fronteras porque todavía está creciendo. Si seguimos al siguiente mapa, aquí podemos ver que ahí está Palestina en esta parte. Y hasta acá está Irak,
Kuwait y aquí está Irán. Y si seguimos al siguiente mapa, estos son los límites de la tierra de Israel, que se llama Eretz Israel en hebreo. Ese es el límite que se quiere construir con esta idea del Estado de Israel. Así que va a tomar tierra del Líbano, más de Siria, más de Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Irak y Kuwait. Y si vamos en los uniformes de los soldados de Israel, tienen ese mapa con este gran límite de Eretz Israel. Y lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, como se está decayendo, es el Hermes del hijo menor. El hijo menor, Israel, quiere tomar el sede del imperio de Estados Unidos, como Estados Unidos lo hizo de Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que estamos viviendo en Estados Unidos actualmente es mucha represión a los que hablan mal del sionismo. En las universidades ya no se puede hablar. Están deportando a estudiantes de sus visas que hasta tienen una crítica de Israel. Así que eso es lo que está en juego actualmente. Hay muchos congresistas, muchos políticos en Washington que quieren un imperio de Eretz Israel, porque ese es el imperio más cercano a Dios según la cosmovisión de ellos, ¿verdad? Y quieren abandonar el imperio americano. Si seguimos, también estudiamos con refugiados, especialmente en Palestina, que ahora, acompaño muy cercanamente. ¿Cómo es que este mapa, que es un mapa colonial, estas fronteras coloniales, puede ser reivindicado por un pueblo en lucha? Y es porque, aunque hay mucha diversidad adentro de Palestina, la cosa que tienen en común es que todas entre estas fronteras están marcados para exterminación. Eso es lo que los traen juntos para una lucha y usan ese mapa. Ese es un cartel de los 60s. Si seguimos, vemos también los logotipos. Este es del partido político que era el más popular, Fatah, que tiene dos armas enfrente y el mapa de Palestina ahí arriba. Si seguimos, el de la izquierda es el de la Frente Popular de Palestina, que es el movimiento que era más marxista. Ese también tiene el mapa de Palestina con una flecha que simboliza el regreso de los refugiados. En la derecha es el logotipo de Hamas, que tiene el mapa de Palestina ahí arriba. También vean que tienen la mezquita Al-Aqsa, que es el símbolo de Jerusalén. Ahí también, eso es la manera que los palestinos pueden comunicar que esta es una lucha por Jerusalén. Enseñan esa mezquita muy sagrada en el mundo de Islam. Es el lugar donde el profeta Mohammed fue a un viaje en la noche para reunirse con los profetas Moisés y Jesús, para hacer como una hermandad con los árabes, con esta nueva religión que era el Islam. Si seguimos, este es un árbol de olivo que marcaba la frontera que hoy conocemos en Gaza como Rafah. La cruzada de Rafah era un árbol de olivo. Así es como entre vecinos se decidían cuáles son los límites de la tierra.
es ese árbol y ese árbol. Pero entonces cuando vienen los de arriba y ellos deciden las fronteras, cortan esas relaciones, esas prácticas de decidir en común cómo es que vamos a vivir juntos. Tienes que ir a la corte, a la administración oficial para poder pedirles o preguntarles cuál es la frontera, ¿verdad? Ahora ya no hay esas prácticas. Eso es lo que estamos tratando, la manera de reivindicar en Palestina, de recordar en Palestina cuáles eran esas prácticas en común que el colonialismo quiere borrar. Si seguimos, este es un mapa del campo de refugiados Aida, donde yo trabajo, que está cerca de Belén. Allí a la par está ese muro de apartheid. Solo para enseñarles, esos círculos son los pueblos donde los refugiados tuvieron que huir cuando se construyó el Estado de Israel para ir a tomar refugio a un campo que hoy en día todavía existe 77 años después, que se llama Aida. Y caminaron 7 kilómetros, 43 kilómetros. Y si seguimos a la siguiente, este es un mapa del campo de refugiados de Aida que los compas ahí me pidieron que hiciera para ellos. Yo resistí porque estaba estudiando los mapas y los mapas pueden ser muy peligrosos, mapear, ¿verdad?, donde uno vive, pero me dijeron, Israel tiene todos los mapas, nosotros no tenemos ninguno de nuestra propia vecindad. Así que lo hicimos. Lo negro son los edificios que fueron construidos a la brava porque no fue cosa planificada, no pensaron que iban a estar ahí tanto tiempo, que Israel quiere usar para separar a los palestinos de Jerusalén. Jerusalén está en el norte, solo 7, hay estas placas que dicen Jerusalén está tantos kilómetros. En este caso, en el campo de refugiados de Aida, Jerusalén solo está 7.34 kilómetros. Uno puede caminar, pero es imposible para los palestinos en el otro lado del muro, que ya no pueden visitar a Jerusalén. Si seguimos, algo que aprendí de los refugiados en Palestina fue que aunque el mapa esas fronteras es una tecnología colonial, también se puede reivindicar tácticamente contra el opresor. Y ahí uno ve en todos los campos de refugiados el mapa de Palestina, y en este entonces dice, vamos a regresar. Vamos a regresar, y ahí tienen la lista de todos los pueblos de donde ellos son. Y si seguimos, no se ve tanto aquí, pero en el trasfondo hay un mapa del campo de refugiados y sus calles, y esos son grafitis de todos los mapas que yo vi de Palestina en un día en el año 2011. Yo viví ahí en el 2010 al 2011. Hice este mapa de un día en ese campo, y siempre se ve todo Palestina, desde el río al mar, como se dice, no solo Cisjordania y la Franja de Gaza, que es la solución supuestamente de 2 estados. Si seguimos, algo que aprendí mucho de las zapatistas cuando estuve en Palestina, estaba aprendiendo mucho de aquí mientras estaba viviendo allá, es que hay que poder ver el poder de los pueblos desde abajo, ¿verdad? Vienen los profesionales y nos dicen cómo deberíamos vivir, ¿verdad? Y como yo era profesional, que estaba entrenando ser profesional, y me pidieron hacer ese mapa del campo. Estaba haciendo este mapa del campo, bien, tú sabes más que yo no soy del campo. Y él me dijo que sí están bien, pero también los techos son calles.
Cuando hay un toque de queda, cuando no podemos caminar en las calles porque ahí están los soldados y nos van a matar, brincamos los techos. Y él hizo un mapa, si vemos el siguiente, ese es el mapa que Nedal hizo, de brincar los techos durante la segunda intifada. Y es una historia bastante común con los palestinos que construyen su propia geografía sin los profesionales diciéndoles cuáles son las calles, ¿verdad? Y seguimos. Algo muy fundamental entonces es esto de lo de arriba y lo de abajo. Que vivimos en el mundo dominante, el mundo del capitalismo, del colonialismo, del patriarcado, del racismo, tiene una lógica y práctica en común, que es que pone todas las arriba, o estás abajo. Y los de abajo nos están aplastando, así que si queremos sobrevivir, nos dan un rumbo para sobrevivir, y ese rumbo es subir abajo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando subimos abajo? Seguimos pisoteando a otros, ¿verdad? Sigue existiendo un abajo. Sucedido con este proyecto de Israel, que no es el único que lo ha hecho, pero es muy emblemático, de que los de abajo, cuando le pedimos a los de arriba un lugar en este mundo, tenemos que ser útiles de una manera. ¿Cómo vamos a aplastar a los otros para el imperio, verdad? El proyecto del sionismo, del Estado de Israel, es precisamente ese tipo de proyecto, de esta lógica y esta práctica, que los pueblos judíos tenían muchas ideas para la resistencia, pero la única que sabemos, muchos de nosotros, es el sionismo, que le pidió a los imperios un lugar, una geografía en sus mapas del mundo, y lo que tuvo que hacer es pisotear a los palestinos para poder existir. Eso no es cosa ética, ¿verdad? Así que cuando también nos dicen de la asimilación, que necesitamos asimilarnos, como yo siempre he escuchado toda mi vida como hija de migrantes, que necesito asimilarme como gringa, como americana, gabacha. Eso sigue pisoteando a los otros, que en el contexto de Estados Unidos es otros migrantes y también los pueblos afros. Es muy antinegro esa práctica. Si seguimos, lo que nos enseñan los zapatistas, especialmente las compañeras, en la lucha contra el patriarcado, dicen que no es que quieren aplastar a los hombres, no es que quieren un mundo sin los hombres, no quieren ser en reversa esa lógica de los que están abajo se tienen que subir arriba y los que están arriba se tienen que aplastar como venganza. No, que no queremos esa lógica y esa práctica, queremos vivir juntos y a la par. ¿Y cómo lo podemos hacer? Salir, siempre ir abajo y salir. Yo tengo esas flechas a la izquierda, como dicen los compas, de abajo a la izquierda, y la manera que yo defino la izquierda, porque esa es una palabra muy pesada, que se puede significar cualquier cosa, hasta el Partido Demócrata, capitalista en Estados Unidos. La manera que yo defino la izquierda es que es el horizonte que respeta la diferencia. Y la derecha no respeta la diferencia. La derecha tiene el horizonte que quiere subir arriba, quiere imponer un mundo y no quiere respetar otros mundos. También hay una izquierda de arriba que pretende respetar las diferencias, pero solo en términos de comida diferente. Uno se puede ver, vestir diferente, pero no puede ser diferente, ¿verdad? Eso no es respetar la diferencia. Entonces, a la par. Y si seguimos, ya casi terminamos.
También en el libro, bueno, este libro lo publiqué de manera autónoma. Yo soy diseñadora de gráfico también, y lo hice para poder usarlo en los parques, en las granjas, en los talleres de bici, donde siempre me encuentro, en cualquier lugar, con muchos mapas que se pueden ver, pero como estamos viéndolo aquí en un auditorio muy grande, estamos usando la proyección, y aquí hablamos de la estrategia y la táctica y cuál es la diferencia, porque si existimos en un mundo dominante de arriba y abajo, ¿cómo es que salimos al otro mundo de juntos y a la par, verdad? Eso para mí es el mandar obedeciendo de los compas, que es circular el poder de una manera más en armonía, que eso es tradición maya, la armonía. No circular el poder de una manera de arriba y abajo para dominar, para extraer, para explotar, ¿verdad? Es dos diferentes circulaciones de energía, de poder, digamos. Bueno, ¿cómo podemos fortalecer este mundo donde caben todos los mundos y ya no necesitar este mundo donde solo cabe un mundo? Y es la importancia, es saber la diferencia entre la estratégica y la táctica. La estratégica es el plan de este otro mundo, de cómo vamos a circular, si vamos a construir la autonomía, si vamos a tener nuestros propios procesos de resolver conflictos, nuestra propia economía, nuestra propia educación, la cuidada de salud, todo lo que requerimos para poder vivir en circulación, en armonía, para ya no necesitar este mundo dominante. Pero mientras estamos en el mundo dominante, donde nos fuerza a usar dinero para todo, porque no tenemos tierra, por ejemplo, especialmente nosotros en las ciudades, que aunque seamos anticapitalistas, muchos no sabemos cómo vivir sin el capitalismo. Por eso es que es muy importante lo que hemos aprendido aquí, cómo construir una vivienda sin el capitalismo, ¿verdad? Cómo vivir sin el capitalismo tiene que ser esa práctica. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tácticamente entrar al mundo dominante. ¿Para qué? Para fortalecer este otro mundo. Y ese otro mundo decide cuándo sí entramos, cuándo no entramos, cuándo jalamos recursos, cuando hacemos un trabajo de poder inspirar a otros, cuando vamos a bajar o reducir el dolor de ahí. Y uso el ajedrez para eso. El ajedrez es un juego que es un juego de guerra, un juego que lo que está en juego es el rey. El rey no se puede matar. Tú tienes que proteger el rey aunque tú mueras. Y tú tienes que agarrar el otro rey, y no importa quién muera. Y los peones siempre están enfrente, que se sacrifican primero, ¿verdad? Son los menos poderosos, y luego la nobleza y el rey y la reina están ahí protegidos. La reina es la más poderosa, y lo que aprendí es que la reina de ajedrez tiene solo 500 años. Antes.
Oh, ya está regresando. Muchas gracias. Lo que estaba diciendo es que, bueno, la tabla de ajedrez tiene como 2000 años, pero la reina solo ha estado ahí por 500 años. Y la reina, el modelo de la reina del ajedrez es la reina Isabela de Castilla. Y es la más poderosa, pero de todos modos es el rey que se tiene que proteger. Y si vemos, hay dos filas, los peones siempre son la primera fila y ellos se tienen que sacrificar para el rey, ¿verdad? Y si hacemos una cosa, y si vamos al siguiente, compa. Bueno, cada pedazo tiene unos puntos, ¿verdad? Hay el castillo, el caballero, el arzobispo, la reina, el rey. Ellos pueden moverse en muchas maneras en la tabla. Los peones solo pueden moverse apenas un cuadro, 2 cuadros si es la primera vez que se mueven. Y no pueden regresar, no pueden ir al otro lado. Los peones son los que tienen el menor poder en todo este juego. Bueno, aquí si jugamos 4 filas de peones, podemos ganar. Podemos ganar y llevar capturar el rey usando las reglas del ajedrez. Y lo que esto es 32 peones, que son un peón, un punto, 32 puntos, y la nobleza y la monarquía ahí también se suman a 32 puntos. Así que si hay como el mismo poder, y si los peones avanzan, y si nos organizamos en manera que común, en colectivo, tenemos mucho más poder que solo un peón singular. Y bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias.